historia esta Semana Santa. Pasará a la historia este día que estamos celebrando en nuestras casas, en otros. Pero hoy lo hacemos por este medio, por estas plataformas como Facebook y otras, y lo hacemos en el mismo sentido de la relevancia que significa este día. Estamos celebrando la resurrección del que vive y reina para siempre, nuestro Señor Jesús. Esa experiencia fue marcada por el gozo. Esa experiencia de la que te quiero hablar hoy fue marcada por una resurrección que nos trajo gozo, y ese es mi título del mensaje en esta mañana. Cómo el Cristo resucitado nos trae gozo en medio de estas circunstancias. Cómo el Jesús que murió en la cruz por ti y por mí nos trajo el gozo en medio de estas crisis. Dios no desea que vivamos una cuarentena de tristeza de viernes de gloria. Dios desea que vivamos y sintamos cada día el gozo por la victoria de la cruz. En el tercer año del ministerio de Jesús llegó un viernes fallido. Todos los enemigos se confabularon, pero aquellos que finalmente complotaron contra él hicieron todo lo posible para llevarlo a la cruz, juzgarlo injustamente. Así que los judíos conspiraron con las autoridades romanas para que Jesús muriera en la cruz. Pero Jesús, por salvarnos, Jesús por darnos a nosotros una nueva vida, una oportunidad de gozo, de alegría, implica sufrimiento también, sí, pero hay una puerta de esperanza y de gozo. Él recibió el dolor en la cruz. Él, sin ser culpable, fue acusado. Su suplicio de tortura, lo latigaron, lo golpearon, lo hicieron caer a la cruz. Todo ese sufrimiento, rechazo, insensibilidad. Allí donde tú estás y me estás escuchando, mi deseo en esta mañana es transmitirte a ti la experiencia en medio de todo esto, que es para nosotros tener esta oportunidad que alimenta nuestra vida, nuestra alma, nuestra familia con el gozo del Señor. Siento por los peregrinos, por todos los que llegaron allí para celebrar la fiesta de la Pascua y estaban rodeando aquella escena, cómo se sentían cansados, malhumorados, tal vez incómodos, con sentimientos encontrados, sus conciencias allí dudosas, tal vez en medio de aquella fiesta de Pascua, que terminaba coronada con un drama de dolor. Pero probablemente los más infelices eran sus discípulos, su familia cercana, la gente que estaba con él casi siempre caminando en el camino. El Mesías había muerto y ellos sentían una gran pena. La mañana de la resurrección, la tumba se abrió y ha resucitado, anunciaron los ángeles a las mujeres, que llegaron al sepulcro muy de mañana. La tumba quedó vacía. Si los enemigos hubieran robado el cuerpo de Jesús para luego levantarlo y decirlo, no, Él no resucitó, aquí está, la historia fuera diferente. Jesús salió por sí mismo y se levantó. Y eso es lo que hoy habla de una evidencia que no está hablando de una mentira, está hablando no de un mito, está hablando de una historia, está hablando de una vivencia. Y este es el texto que quiero compartirte en esta mañana, porque estos seguidores desilusionados y tristes al encontrarse con Jesús, cambiaron su semblante, cambiaron todas las cosas. Dice allí en Juan 20:20, después de su visita, dice la Biblia, y cuando les hubo dicho esto, les mostró sus manos y el costado. Los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Esto es lo que hizo que discípulos cambiaran de temor a valentía, de escapar a regresar, de tener un sentido de pérdida a sentir que habían de nuevo recobrado la vida. Se regocijaron porque habían visto un muerto
que vivía. Se regocijaron porque habían ahora tenido la visita del Dios viviente con ellos. Ese cambio hizo que los discípulos salieran luego a predicar donde quiera, que comenzaran a compartir, y ese fue el gozo de los primeros cristianos. No se pudo esconder este poder de Cristo actuando en ellos y en medio de ellos, y de la desesperación, de la persecución y de la muerte aleccionadora. Ellos recibieron una esperanza, recibieron una lección. Quizás esto nos enseña de la iglesia antigua, de los primeros cristianos, para nosotros hoy algunas cosas. Por ejemplo, aquella iglesia primitiva, cuando celebraba este día de resurrección, no salía solamente en la mañana o a las 10 de la mañana, 11 o 2 de la tarde a celebrar la resurrección. Ellos lo hacían en la noche oscura. Ellos eran cristianos que estaban siendo perseguidos por el Imperio Romano. Y se mantenían en catacumbas, se mantenían guardando su fe, guardando su fidelidad en medio de sus hogares, y partían el pan, y la iglesia estaba en las casas. Ellos no salían a la luz del día a celebrar la resurrección. Ellos lo hacían como estamos ahora en este momento, no perseguidos por el Imperio Romano. Hoy 19 está rodeando las naciones, y en cualquier momento cualquiera puede caer, puede ser contagiado, y sobre nosotros ha traído ansiedades, ha traído incertidumbres, y está trayendo mucha muerte y dolor. En medio de esta situación, aquella iglesia celebraba, se reunía, hacía que tuvieran cada uno de ellos un sentido de pertenencia, de creer en un Cristo que había muerto por ellos y había resucitado por ellos. Y allí, en la oscuridad más temible que vivían, en las circunstancias más difíciles que estaban respirando y teniendo que soportar, allí estaba el Cristo que había salido en la mañana del domingo, victorioso, triunfante, celebrando en la salida del sol. Lo que celebraban era que jamás la muerte tendría una palabra final. Jamás la de esperanza sería la que triunfaría. Sabían que un día morirían. Sabían que todo hombre un día va a morir, más temprano o más tarde. Por una u otra razón, el sufrimiento llega a la vida. Es permitido y tenemos que enfrentar esa realidad. Tenemos una esperanza en Cristo. Que aunque amanezca la noche, aunque se ponga más oscura, aunque sea más difícil el caminar, cuando tú caminas con el que vive, cuando tú caminas con el que resucitó, Él vive en ti, hoy y siempre. La experiencia de los abatidos discípulos cuando vieron al Señor resucitado puede significar mucho para nosotros hoy. Y a menudo las circunstancias de la vida nos entristecen. Como hoy en día están tantos hogares, tantas familias, he escuchado en estos días aún amigos, colegas, compartiendo la impotencia con la pérdida de seres queridos en este tiempo. Ayer participaba en un servicio online, recordatorio por la memoria y vida de una hermana de la iglesia que falleció. Y fui muy emocionado por todas las familias ahí reunidas en el Zoom, en el Facebook, cantando los signos que le gustaba, oyendo a sus nietos testificar llorando lo que le enseñó su abuelita, sus hijas, y juntos todos cantando una canción que compusieron, viendo perder a una madre, abuela, una sierva, una evangelizadora, una gran amiga de nuestra iglesia en Cuba. Sus últimas palabras mandándola a otra amiga nuestra, diciéndole: yo sé que descanso en los brazos del Señor. Es triste por una parte, pero es por otra parte una enseñanza como la que nos dieron los discípulos, nos dan las circunstancias de la vida ante la resurrección de Cristo. Y la resurrección finalmente los cambió. Marcos 16:6 dice: mas Él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde lo pusieron. Vieron
vivo a uno que había estado muerto en la tumba. Eso es lo que cambia nuestra vida, un encuentro personal con Jesús. Esta perla de bendición, de gozo, es que el Señor resucitado quita nuestros temores. El Señor resucitado trae a nuestra vida siempre, siempre, siempre que nos encontramos con Él, una confianza, una certeza. Tenemos un incierto presente, como los discípulos estuvieron atemorizados y sin una seguridad de presente, luego de haber escuchado en la última cena palabras de Jesús acerca de un nuevo pacto y lo que Él iba a estar haciendo, entregándose por ellos. Pero hoy vivimos en esa incertidumbre, esos temores, haber perdido empleos, estar con la posibilidad de enfermarse, tener en la casa una situación de tener que estar allí administrando y suministrando recursos limitados a nuestra familia, pagar cuentas que hay que seguir pagando, luego en pensar en cómo recuperar negocios, cómo seguir adelante y superar estas cosas, los problemas familiares, las carencias de afecto y cuántas otras cosas, problemas desconocidos, emergencia, contingencia que no esperamos pueden llegar. Pero en medio de todo esto, igual que los discípulos que no tenían esperanza, que estaban con temor, viene el Señor. El temor no nos puede agobiar ni paralizar. El temor a veces priva nuestra máxima eficiencia, nos conduce a pensamientos negativos y puede terminar agobiándonos y cerrando la oportunidad a los temores, a mucha noticia que te pueda dañar o muchas cosas que puedan desestabilizarte. Tú tienes que pararte en el nombre de Cristo y levantar la fe en Él. Fue este grupo de hombres que vieron a Jesús el Nazareno caminando y Él les dijo: paz sea a vosotros, que ellos cambiaron todo su ser. La paz de Cristo tiene poder. Y la paz de Cristo trae a nosotros ese valor interior que Jesús nos da para enfrentarnos a nuestros temores. Y la voluntad es recibir y traer a nuestra vida la compañía de Cristo. Podamos dejar que en medio de toda circunstancia Él nos infunda ánimo, resolución, fe, confianza, valor por la presencia de Él con nosotros. ¿Te gustaría saber la segunda forma en que Jesús puede alegrarnos como el Cristo resucitado que nos trae el gozo en medio de la crisis? El Señor resucitado desarrolla nuestra fe. Nos empuja a una actuación superior. Una persona perfecta. Tú ni yo somos personas perfectas. Pero aunque estos hombres habían vivido en un estrecho contacto con Jesús durante sus años que vivió, en ese momento su fe fue débil. Pero ellos fueron fortalecidos. Y allí estaban los discípulos creyendo. Todo creyente puede tener una fe inmadura en circunstancias. Igual siempre tenemos que estar creciendo en esta fe para alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo, como dice la palabra. En estos encuentros con Cristo, tú y yo crecemos. En estos momentos de la vida crecemos. Cuando tú encuentras por un momento que has perdido todo, cuando tú te encuentras en la soledad, cuando tú te encuentras que ya los ahorros se acabaron, cuando ya tú te encuentras que hay de la puerta hacia afuera hay ciertas cosas que pueden contagiarte en un virus, cuando uno se encuentra diariamente en la vida, necesita la palabra de Jesús: ten paz, paz a vosotros. Tomás dudó, pero creció. Pedro le negó, pero luego lo declaró. Y así, todos los creyentes podemos pasar por periodos de caídas, de dudas, de incertidumbre, de depresión, de aflicción, de sufrimiento, pero resultas más fuerte como seguidor de Cristo si tienes esta confianza y esta fe. Y la tercera forma que me gustaría dejarte como perlas en esta enseñanza en que Jesús puede alegrarnos como el Cristo resucitado, trayendo gozo en medio de la crisis de la vida, es que Él nos revela un futuro, Él nos proyecta un futuro. Él dice: hay algo más para allá, porque vive Él, puedo vivir el mañana.